Bueno, estamos listos para empezar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer daros la bienvenida a este evento, dar la bienvenida a toda esta gente de distintos lugares. Bienvenidos desde el norte, desde el sur, este, oeste de este planeta. El tema de hoy es IA tecnología. Vamos a centrarnos en el papel de las instituciones educativas en el fomento de un uso ético y responsable de la IA y la tecnología entre las generaciones futuras. A través de esta conversación, esperamos poder concienciar sobre los beneficios del uso de la IA y la tecnología en la educación, hablar sobre los dilemas éticos que plantea la IA y la tecnología en el aprendizaje y crear una plataforma para que todos nosotros, educadores, podamos intercambiar nuestras experiencias a día de hoy. La IA, la tecnología, es un tema muy amplio, así que he pedido a los ponentes que compartan su email en el chat y los participantes que deseen hacer un seguimiento en ciertos aspectos de interés pueden ponerse en contacto directamente con los ponentes. A los participantes nos animamos a que vayan planteando preguntas para la parte de preguntas y respuestas y los oradores tendrán tiempo para responder a estas preguntas. Si no se responde a vuestra pregunta porque tenemos un tiempo limitado, podéis poneros en contacto con los oradores en la dirección de email que van a poner en el chat. Los participantes se pueden presentar en el chat, decir de dónde nos escriben. El webinario se va a grabar y más adelante podéis ver alguna de las partes que creáis que os habéis perdido durante la sección. Una vez más, bienvenidas, bienvenidos a este evento que marca el Día Internacional de la Educación. Ahora le voy a pedir a Florence que ponga un vídeo que nos va a ayudar a centrarnos antes de empezar la sesión. Bienvenida, Florence. Como sabemos, la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa que se utiliza en muchas actividades humanas, de la medicina al mundo laboral, de la cultura a las comunicaciones, de la educación a la política. Ahora podemos decir que va a tener una influencia cada vez mayor en nuestra manera de vivir, nuestras relaciones sociales e incluso en nuestra manera de concebir nuestra identidad como seres humanos. Esta es la situación con la inteligencia artificial. Depende de cada uno hacer buen uso de ella y en la política crear condiciones para que se haga ese buen uso. No debemos perder la oportunidad de pensar y actuar de una nueva manera, teniendo en mente el corazón y en nuestras manos todo ello para dirigir la innovación. Muchas gracias por escuchar
estos mensajes. Vamos a reflexionar un minuto sobre ellos para que llegue a nuestro corazón, nuestra mente, y después empezaremos. And now we are going to Ahora hear from vamos a our three escuchar incredible speakers. a I will nuestros briefly tres introduce magníficos each oradores. speaker and Voy the a question to be presentarlos discussed. brevemente y voy a decir Our qué keynote cuestiones vamos a speaker tratar. Nuestra primera is oradora Kayo Murakami. es Kayo Murakami. Kayo Kayo is representative partner, es CEO, representante, CEO Kazu and de Company. Representative de Outside director, Casuan Company, Sanyu Shokai directora Company. externa de Sanyu Shokai Outside director, y directora Press externa Koyo de Company Limited. Press Koyo Company She Limited. founded a digital Fundó content production una empresa company de in producción de contenido digital 1996. en Since 1996. 2001, Desde she 2001 served as a consultant trabajó como at consultora Netgear Group, en Netgear Group, overseeing projects for supervisando various large proyectos para varias enterprises, grandes empresas, including business incluidas corporations and empresas manufacturers, y fabricantes, significantly contributing to the contribuyendo achievement significativamente of a la client consecución de los companies. objetivos de Goals sus later empresas transitioned clientes. to Más the tarde client pasó side to leverage al lado del consulting cliente para expertise and eh, experience, aprovechar los taking conocimientos y la on key experiencia en marketing consultoría, roles at asumiendo funciones CCE, clave de Rakuten, marketing and en a CCC, Rakuten cosmetics y manufacturer, un fabricante where de responsibilities cosméticos, donde las included strategy responsabilidades formulation, incluían la budget formulación de management, estrategias, la and gestión de implementation presupuestos of y la initiatives. ejecución de She iniciativas. returned to consulting in Volvió a la 2016. consultoría en 2016. Kayo has authored the book Cayo es Understanding autora Web del Marketing libro Through Manga, Entender el The marketing Challenge web of a través Hitomi, del the manga, Web el Marketer. desafío de This Itomi, book la has comercializadora become web. a Este long-selling libro title se ha since its convertido release en un and is bestseller desde su often the first publicación book y suele ser that el primer marketing libro al que professionals recurren los turn profesionales to. de She marketing. holds an Además, MBA. tiene un máster en dirección Welcome, de empresas. Kayo, to give Bienvenida, us Cayo, the keynote. para esta ponencia inicial. Thank you. Gracias. Good day, everyone. Buenos días a todas Thank y you a for todos. the opportunity to Muchas speak gracias on this por la meaningful topic. oportunidad de Today, compartir I'll hoy be sobre este tema focusing tan on harnessing significativo. AI Hoy in the me age of centraré human capital. en la Opportunities inteligencia for artificial education. y el capital humano, las oportunidades By que the todo way, ello tiene. how often do we encounter the term Podemos preguntarnos AI con qué in frecuencia our nos daily encontramos lives? con el término IA I en doubt nuestra there vida is a diaria. day Dudo que that pase goes un by día without sin que hearing about it. oigamos hablar de ella. Personally, I hear it Yo, every por mi day, parte, escucho esta and expresión a I diario actively use it y too. además la utilizo In activamente. Japan, AI En has Japón, been adopted la IA across se ha various adoptado en fields such diversos as campos product como development, el marketing, desarrollo de producto, el finance, marketing, las accounting, finanzas, and la HR contabilidad management. y la gestión de recursos humanos. However, Sin I'm embargo, particularly interested me in interesan especialmente applications in sus human resource aplicaciones management. en la gestión de recursos humanos. Human capital management La gestión del refers to a capital humano strategy se where refiere a una talent is estrategia regarded en not la as a que el cost talento but no se as an considera un asset. coste, sino un activo. Investments are made Se to invierte maximize para its maximizar value, su valor, thereby enhancing corporate aumentando de value. este modo el valor de la empresa. The Cabinet Office of La Japan has oficina del taken a Gabinete de lead in Japón ha promoting tomado la this approach. iniciativa en la promoción de este enfoque. Many leading companies Muchas actively empresas disclose líderes their divulgan investment activamente achievements sus on logros their de websites. inversión en sus páginas web. So I say the utilization of AI in El- corporate human resource ¿Podría management aplicarse a los could entornos be applied educativos la to utilización de educational la settings. IA en la gestión de los Let recursos me humanos share de an las empresas? example of a talent Permitidme management compartir un system ejemplo de un leveraging sistema de gestión de AI. talentos que
utiliza IA. Este sistema visualiza las capacidades, habilidades, experiencias y personalidades individuales, apoyando la colocación y el desarrollo óptimos. Actualmente, unas 20 empresas de Japón ofrecen sistemas de este tipo. El primer caso es el de Ricoh, Japón, un importante fabricante de equipos de oficina. Utilizan este sistema para digitalizar las capacidades y los niveles de crecimiento, de desarrollo de los empleados. Todo ello permite una colocación y unos planes de desarrollo óptimos. Este enfoque ayuda a identificar pronto a los empleados prometedores, permitiéndoles asumir funciones clave. El segundo ejemplo es el de la ciudad de Yokosuka, en la prefectura de Kanagawa. Al principio, Yokosuka luchaba contra la falta de una base de datos de personal, lo que dificultaba la gestión estratégica de los recursos humanos. Con la introducción de este sistema, la ciudad pretende garantizar una evaluación y una colocación justa, creando a la vez un entorno en el que los empleados motivados puedan ocupar los puestos a los que aspiran. Al igual que las empresas y los organismos públicos visualizan los datos de talento para optimizar la colocación. Podrían utilizarse mecanismos similares en la educación. Por ejemplo, la IA podría analizar las capacidades académicas, personalidades, aspiraciones y experiencias de cada alumno para proponer métodos de aprendizaje, trayectorias académicas y futuras carreras óptimas. Los alumnos de primaria, para ellos, la IA podría sugerir áreas clave de interés. Para los estudiantes de secundaria y bachillerato, podría ofrecer ideas sobre opciones profesionales y métodos de estudio. Para estudiantes universitarios, podría recomendar profesiones adecuadas e información sobre empresas. Sin embargo, es crucial validar estas recomendaciones de la IA desde la perspectiva de la idoneidad y tratarlas como herramientas de apoyo más que como soluciones definitivas. Los educadores también deben desarrollar una alfabetización en el manejo eficaz de la IA. Hoy he compartido ejemplos de aplicaciones de la IA en la gestión de recursos humanos, empresarial y gubernamental. Permitidme concluir con una cita de un ejecutivo de Ricoh, Japón. Lo que importa no es seguir ciegamente las recomendaciones de la inteligencia artificial, sino cómo los individuos interpretan estas sugerencias y toman decisiones. Lo ideal es utilizar la IA para tomar decisiones eficaces en la realidad. Creo que la IA es un socio capaz. Aprovechemos esta inteligencia artificial y creemos un nuevo valor en el campo de la educación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Vaya ponencia inicial tan interesante. Muchísimas gracias por recordarnos que no tenemos que seguir la IA de forma ciega, sino utilizarla como sugerencia para tomar decisiones efectivas en la realidad. Muchísimas gracias por recordárnoslo. Ahora pasamos a nuestra segunda oradora, nuestro segundo orador, profesor Raymond Sisson.
Espero que esté por aquí. No, Margaret, you have to No. ask Amparo. No, vamos a pasar a Amparo. So while we wait for Professor Sison, Mientras now esperamos al I profesor think we'll Sison, get to creo que podemos empezar Maria Amparo con María Alonso Amparo Escobar. Alonso Escobar. And by way of introduction, Y Maria me Amparo gustaría presentarla. Alonso Escobar María Amparo Alonso is Escobar passionate about social justice. es She una is the apasionada de la executive justicia director social. Es and directora founder of ejecutiva y Ethical fundadora Artificial de Intelligence Ethical for Artificial Human Intelligence for Development, Human in Development, short, EAID, cuyas siglas son a EAID, new global initiative una nueva dedicated iniciativa to global promoting AI dedicada a training, promover la formación the en ethical inteligencia deployment of artificial, artificial el despliegue intelligence, ético de la and inteligencia supporting artificial local y el organizations apoyo in a las AI organizaciones governance locales en process. los procesos de She gobernanza de la works IA. on challenges Trabaja relating to en retos responsible relacionados use of con el uso AI and responsable de la IA sustainable y el development, desarrollo that sostenible is in education, health, en campos or como la agriculture educación, la in sanidad o la developing countries agricultura en through países en Catholic desarrollo a entities. través de entidades católicas. With a strong background in Posee una strategic sólida leadership formación en and liderazgo international estratégico y relations, relaciones she internacionales has y ha developed desarrollado strategic global programas advocacy estratégicos de and defensa programs e aligned with incidencia the global Agenda 2030. alineados con la Agenda Previously, 2030. she held Anteriormente, senior management ocupó positions puestos de alta in dirección international en organizations organizaciones such internacionales as Caritas como Caritas Internationalis. Internationalis. Her track record includes Su historial prominent incluye además una representation at destacada high representación level, en such foros as del the más alto UN nivel, General como la Assembly in Asamblea New York, General de las Naciones the Unidas en Nueva Human York, Rights el Council Consejo in de Geneva, Derechos Humanos en Ginebra and a mandate from y un Pope mandato Francis del for Papa global Francisco organizational para la change gestión del management cambio for organizativo global de Caritas Caritas Internationalis. Internationalis. Maria Amparo María is Amparo versed in es human rights experta en and derechos humanos integral human y development, desarrollo humano and integral has a consolidated y cuenta experience con at una grassroots consolidada level experiencia a nivel in base Africa, en Middle África, East, Oriente and Medio Latino y America. América Latina. She is a speaker at Ha sido international ponente en events eventos internacionales and lecture at different y universities, conferenciante en and she distintas has recognized universidades. for and she is Se recognized reconoce for her su transformative enfoque approach transformador and her y ability su to capacidad build bridges para between tender technology puentes and entre la social tecnología y el and ámbito development fields, social y del desarrollo, both tanto nationally a nivel and nacional globally. como Maria internacional. Amparo will María discuss Amparo some ethical va a considerations hablar related sobre to las AI consideraciones éticas technology relacionadas con la in IA our tecnología educational en nuestras institutions. instituciones She will educativas, highlight the roles that educational asegurándose institutions need de to los play to ensure papeles ethical que and desempeñan las responsible use of instituciones AI para un uso technology, ético y enhancement of responsable de learning, la IA without tecnología diminishing the sin importance of human minar interaction and la critical importancia thinking. de las interacciones I humanas. now welcome Maria Ahora me Amparo gustaría darle la to bienvenida a María Amparo discuss these areas. Welcome. para hablar de estos temas. Bienvenida. Thank you very much, Margaret. Muchas gracias, Margaret. Congratulations to all of you on this Enhorabuena. International Day of Education. Felicidades por As este you Día are Internacional listening from de different parts of the world, and you are Enseñanza. Bueno, accompanying so aquí many tenemos students in the personas de world. So todos los lugares y congratulations to acompañáis all a of you. muchos estudiantes en muchos I países. would like to start with Me another gustaría sentence, empezar con una frase, sentence from Pope frase Francis muy when inspiradora del said Papa at the Francisco, G7 that que dijo en artificial el G7. Dijo has que the la inteligencia potential artificial to be both positive, for example, puede with the ser tanto democratization positiva, of access to por knowledge, ejemplo, con la and democratización negative, del acceso al for conocimiento, instance, greater como negativa, por injustice ejemplo, between con una mayor advanced injusticia and entre los developing países nations. avanzados y los And this países en is vías what de I thought desarrollo. when we set up Y today, eso what es will en lo que happen with pienso artificial cuando intelligence hablamos in de those inteligencia low artificial. ¿Qué income ocurrirá countries con ella en todos referring to that? esos países Well, de bajos thinking and ingresos? reflecting on those Bueno, pensando y ethical considerations reflexionando en esas related to consideraciones your éticas our relacionadas educational con institutions, three main nuestras issues are instituciones coming to me. One, educativas, tengo tres accessibility ideas. and En primer digital lugar, divide. la accesibilidad You y la all know, brecha accompanying the digital. territories,
Sabemos qué significa que no todas las escuelas ni todos los alumnos tengan acceso a las tecnologías avanzadas necesarias para implantar sistemas de IA. Los centros educativos con menos recursos pueden quedar rezagados, aumentando de este modo la desigualdad en el acceso a una educación de calidad. Ahora se sabe, se conoce el ODS número 4, que tiene que ver con la educación. No podemos dejar a nadie atrás. En un mundo en el que 7 de cada 10 niños nacidos de renta baja y media en países no saben leer a los 10 años, la inteligencia artificial podría ayudar a corregir las dramáticas diferencias de aprendizaje. Bueno, hablaremos sobre esto. Segundo punto, la necesidad de formar a los estudiantes de forma holística, el equilibrio entre el uso de la tecnología y las actividades que estimulan la reflexión, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad es clave. Estas habilidades no solo son valiosas en general, sino que resultan esenciales para una evaluación crítica y consciente del contenido generado por IA. El tercer punto tiene que ver con los 3 agentes de las instituciones educativas a través de sus respectivas funciones. El primero, el centro educativo en sí. Además de equipar a los estudiantes con todo esto, debemos entender la aplicación de la inteligencia artificial. La guía de la IA en la educación 2024 del Ministerio de Educación Español hace hincapié en 3 niveles. La enseñanza, el primero, la enseñanza para la IA, es decir, desarrollo de la conciencia ética y el pensamiento crítico. Segundo, la enseñanza sobre la IA, es decir, la comprensión técnica. Y, a continuación, la enseñanza con IA, la aplicación práctica de la IA. ¿Cuál de esos 3 creéis que es el más importante y el más difícil también? Para mí, el primero. El primero, que es enseñanza para la IA, esa conciencia ética, ese pensamiento crítico, porque en las aplicaciones técnicas vemos que cambian día a día. Ahora tenemos miles de aplicaciones que podemos ir viendo y es relativamente fácil utilizarlas, pero lo más difícil, por lo tanto, es la primera. ¿Cómo vamos a acompañar a los estudiantes en ese proceso de pensamiento crítico? En relación con ese primer papel de las entidades educativas, tenemos otro punto que creo que es muy importante. Los centros educativos, las instituciones educativas deben adoptar marcos seguros para la recopilación y el uso de datos. ¿Saben? En un estudio efectuado, vieron que había un reto muy importante. Los profesores y los estudiantes no entienden las implicaciones del uso de la IA en términos de seguridad y privacidad y, por lo tanto, pueden estar expuestos a algunos riesgos. En eso, si ocurre algo, ¿quién es responsable? Por lo tanto, estas entidades educativas deben guiar también a los profesores, formar a los educadores mediante el desarrollo profesional continuo para garantizar que siguen siendo relevantes en un aula en la que se utiliza esta IA. Es cierto que si a ese nivel, ¿quién debe garantizar eso? ¿El colegio? ¿El ministerio? ¿Quién? Bueno, a nivel del ministerio, solo 7 países del mundo han afirmado que habían desarrollado, en cierto modo, marcos o programas de formación sobre IA para profesores. Y únicamente uno, el Ministerio de Educación de Singapur, ha informado de la creación de un repositorio online centrado en el uso de ChatGPT en la enseñanza y el aprendizaje. Esto demuestra claramente que los profesores de la mayoría de los países no tienen acceso a una formación bien estructurada sobre el uso de la IA en la educación.
y menos aún sobre el uso de la IA generativa. ¿Y qué ocurre? Esa ausencia de normativa a nivel nacional sobre IA generativa en la mayoría de los países deja desprotegida la privacidad de datos de los usuarios y a las instituciones educativas muy poco preparadas para validar las herramientas. Por lo tanto, esas instituciones educativas, los ministerios, deben alcanzar el consenso sobre la formación para profesores, en primer lugar. He hablado de los centros educativos. Por otra parte, el papel de los profesores. El papel de los profesores, bueno, son integradores de tecnología y el papel de los profesores como mentores en competencias críticas y éticas. La IA es un apoyo, no un sustituto de los profesores. La enseñanza debe seguir siendo una actividad profundamente social y colaborativa. Aunque la IA puede ayudar a mejorar ciertos aspectos del aprendizaje, no debe sustituir en ningún caso a la interacción humana en la educación. El papel de los profesores sigue siendo crucial para inspirar, guiar y apoyar a los estudiantes. Y, por último, tenemos el papel de los estudiantes. El papel de los estudiantes como consumidores pasivos. Tenemos que enseñarles, y por lo tanto ellos reciben. Y también debemos proporcionarles la opción de ser participantes activos y creadores dentro del ecosistema de la IA. Es lo que en el Ministerio de Educación español se llama enseñar con IA. Creo que es crucial que, además de dotar a los estudiantes de competencias tecnológicas, también se inculque la comprensión de la IA. En cuanto a las consideraciones éticas, me gustaría, hablar de dos aspectos: la privacidad de datos y los sesgos que se producen. Aquí tenemos un análisis multidimensional que es crucial para comprender y abordar las implicaciones éticas del despliegue de la IA en la educación. Creo que podemos considerar en general, pero tenemos tres áreas principales. En primer lugar, la privacidad de datos, luego la justicia y la equidad y, en tercer lugar, el impacto social. En cuanto a la privacidad de datos, se abordan cuestiones como el uso indebido de la información y el consentimiento también. ¿Estoy dando mi consentimiento? No. En segundo lugar, la justicia y la equidad, que se centran en el sesgo algorítmico y la falta de representación. Hay algunos grupos que no están representados ahí. ¿Qué ocurre con ello? En tercer lugar, tenemos el ámbito del impacto social, las lagunas tecnológicas, las barreras de costes y la dependencia tecnológica son algunos de ellos. Se suele hablar de todo esto en los distintos foros. Además, ¿quién paga todo esto? ¿Cómo se resuelven todos estos temas? En particular, ahora vamos a hablar de privacidad y seguridad de datos. Como sabemos, los sistemas de IA requieren grandes cantidades de datos para funcionar de manera eficaz. Por lo tanto, la recopilación de datos de los estudiantes, tanto académicos como personales, suscita preocupaciones sobre la privacidad y el tratamiento adecuado de la información. En un contexto global en el que vivimos hoy, aquí tenemos un buen ejemplo de tantos países aquí representados. Imaginemos los riesgos asociados a la privacidad de los datos. Tenemos otro elemento que creo que es importante, que son un poco las exageraciones relacionadas con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial depende de los datos. El rendimiento de la IA depende de la calidad y la cantidad de los datos con los que se entrena ese sistema.
La exageración se produce cuando la gente afirma que la IA puede producir información precisa o significativa en áreas donde los datos son escasos, sesgados o poco fiables. Es lo que ocurre, por ejemplo, en los países en desarrollo. Los resultados de la IA son tan buenos como los datos con los que se entrena esta IA. Sin datos de alta calidad, los resultados resultarán erróneos. ¿Y cómo apoyamos a las instituciones educativas en el sur global para garantizar esos datos? Los sistemas de IA entrenados con conjuntos de datos no representativos corren el riesgo de perpetuar los estereotipos y marginar a los grupos infrarrepresentados. Las instituciones deben, por lo tanto, realizar auditorías periódicas y diversificar los conjuntos de datos para contrarrestar estos sesgos. Por otro lado, tenemos el rol de los estudiantes, a los que hay que educar para mitigar esos sesgos y las dimensiones éticas de la inteligencia artificial, fomentando esa concienciación. Tanto las directrices éticas de la UNESCO como el llamamiento de Roma por la ética de la IA del Vaticano han integrado consideraciones éticas en sus documentos. En particular, como sabemos, los temas centrales de la capacidad de la IA para personalizar el aprendizaje ofrecen ventajas sin precedentes, pero también requieren una sólida gobernanza de los datos para proteger la privacidad de los estudiantes. Como decía, educar a los estudiantes sobre la privacidad de los datos, incluyendo cómo sus datos son utilizados por los sistemas de IA, es muy importante. Y como decía, las instituciones educativas deben adoptar marcos seguros para recopilar y utilizar los datos, guiados por principios como la transparencia, como bien ha dicho el Vaticano, como la transparencia, la equidad y el respeto por la dignidad humana. Todos estos principios garantizan que los avances tecnológicos no vulneren los derechos individuales. La última pregunta tiene que ver cómo podemos educar, cómo los educadores y las instituciones pueden garantizar que la IA mejore la experiencia del aprendizaje sin menoscabar la importancia de la interacción humana y las habilidades del pensamiento crítico. Una vez más, necesitamos un enfoque holístico. Como decía, la IA es una herramienta que debe complementar la interacción humana y el pensamiento crítico. El llamamiento a la ética de la IA del Vaticano subraya la necesidad de que la IA defienda el valor insustituible de las relaciones humanas y la creatividad. Las instituciones pueden lograr este equilibrio poniendo a la persona en el centro. Las escuelas católicas y lo que hace el Sagrado Corazón es magnífico en el mundo. Poner a la persona, al estudiante en el centro, con una pedagogía centrada en el alumno y después integrando la IA en la educación de forma que fomente la colaboración y la reflexión. El consenso de Beijing de 2019 sobre inteligencia artificial y educación profundiza en lo que implica un enfoque centrado en el ser humano para el uso de la IA en el contexto de la educación, para una colaboración eficaz entre las personas y las máquinas en la vida, el aprendizaje y el trabajo. En el ámbito de la educación, los desarrolladores e investigadores han empezado a perfeccionar un modelo básico para desarrollar un EDGPT. No es un chat GPT, sino algo más centrado en algo que sirva a la educación. Estos esfuerzos deben perfeccionar los modelos básicos, no solo añadiendo conocimientos sobre la materia y eliminando los sesgos, sino también añadiendo conocimientos sobre saber si estos modelos EDGPT pueden ir más allá del conocimiento de las asignaturas para centrarse también en la pedagogía centrada en el alumno y en las interacciones positivas entre profesor y alumno.
la IA puede automatizar tareas rutinarias, liberando a los educadores para que se centren en tutorías y en conexiones interpersonales. Las plataformas de IA gamificadas, por ejemplo, y las tecnologías inmersivas, como la realidad aumentada, pueden mejorar el compromiso sin suplantar el papel fundamental de los educadores. Pero, como decía, las políticas que exigen a los estudiantes documentar y evaluar críticamente su uso de la IA en el trabajo académico ayudan a mantener el rigor intelectual y la responsabilidad ética. Debe quedar claro, y para mí esto es muy importante, cuáles son las expectativas del colegio para que los alumnos sepan exactamente qué se les permite y qué no. No guardar silencio como institución educativa, sino dejar claras las expectativas del colegio sobre ello. Sobre el pensamiento crítico y los problemas relacionados con las alucinaciones y los desajustes de la IA, todavía no se sabe mucho. Muchos estudiantes todavía se sorprenden al saber que la IA puede inventarse cosas que pueden no ser ciertas y a la vez sonar muy convincentes. La mayoría de las veces, los errores pasarán desapercibidos a menos que el usuario tenga un sólido conocimiento del tema en cuestión. Ahí es donde está el kit de la cuestión. Por eso yo hago este acompañamiento. Creo que es algo muy importante. Cuando pasamos por ChatGPT, cuando a los estudiantes se les pregunta cómo utilizar ChatGPT, saben cómo hacer copiar y pegar, pero no son capaces de ver que debemos reforzar ese aprendizaje. El estudiante tiene que seguir aprendiendo, porque si no, no seremos conscientes de que no es magia todo lo que ocurre ahí. Me gustaría terminar con una cita de Van der Berg Duplessis, que menciona que en entornos educativos la IA se puede utilizar como herramienta no solo para transmitir contenidos, sino también para animar a los estudiantes a cuestionar, analizar y pensar en profundidad sobre la información que se les presenta. Muchas gracias a todas, a todos. Y bueno, estoy aquí para responder a todas vuestras preguntas. Muchas gracias. Bueno, cuántas cosas para poder reflexionar. Vamos a tomarnos un par de segundos para, bueno, dejar resonar en nosotras todo esto. So thank you, María Amparo. Muchas gracias, María Amparo. Muchas gracias por enfatizar que la IA, la tecnología, se puede utilizar para empoderar a los estudiantes de manera holística, que la IA y la tecnología deben apoyar a los profesores sin sustituirlos. Y que cuando utilizamos la IA y la tecnología, las instituciones educativas deben guiarse por principios de transparencia, respeto de la dignidad humana y justicia. Muchísimas gracias. Veo que nuestro tercer orador está aquí. Tenemos aquí al profesor Raymond Sisson. Para presentarle, puedo decir que Raymond Sisson es miembro de la universidad y profesor de la Universidad de La Salle, donde ha sido decano del Colegio de Estudios Informáticos y más recientemente decano del Colegio de Educación Hermano Andrew González, FSC. Durante casi 2 décadas ha liderado una comunidad de estudiantes para facilitar
Baptiste de la Salle. He para holds a facilitar las PhD cuestiones en la in Universidad computer de La science, Salle. focusing Posee un on doctorado en informática artificial centrado en intelligence, inteligencia artificial, machine learning, aprendizaje and automático user y modeling modelado de from usuarios Tokyo Institute of del Technology, Instituto Técnico de and a Tokio, PhD in y tiene un education, doctorado en educación focusing on educational centrado leadership en liderazgo and educativo grounded theory y development desarrollo de teorías from De La fundamentadas Salle University. por la Universidad de He La Salle. currently spearheads Quest, a multi-stakeholder, Actualmente trabaja en Quest, multi-phase framework un marco multiparticipativo, multicomponente y multifase para mejorar rápidamente la calidad de la educación en escuelas con recursos limitados con la ayuda de la tecnología. Professor Sisson Profesor Sisson va a hablar de cómo la IA y la tecnología se han integrado en los planes de estudio para garantizar que los estudiantes estén preparados para un futuro con IA y con tecnología. Abordará los retos de reducir la brecha digital y garantizar la equidad en la educación impulsada por la IA y la tecnología. Además, hablará de cómo las instituciones educativas pueden garantizar de forma creativa que todos los estudiantes puedan utilizar estas herramientas. Bienvenido, profesor Sisson. Muchas gracias. Muchas gracias. Me disculpo por no haber llegado antes. Pensaba que el seminario era mañana, así que pido perdón. Muchísimas gracias a las organizadoras por haber podido adaptar este hecho. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra paciencia. Voy a empezar dando una corta definición de la IA. Para mí es la habilidad de las máquinas para resolver una gran variedad de problemas. Hace 2 décadas escuchábamos de Deep Blue, una máquina que le ganó a Garry Kasparov, al gran campeón de ajedrez. Ahora tenemos a la IA en dispositivos muy simples como una aspiradora, como la Roomba. La IA se utiliza para dirigir directamente también en herramientas de la empresa Alphabet. Google lo utiliza continuamente para muchos tipos de tareas. En hospitales se utiliza también. Hay otro término que me gustaría tratar y es la IA generativa, que se refiere a la habilidad de las máquinas a resolver muchos problemas de manera similar a la inteligencia humana. Hay personas que creen que ya hemos llegado a esa IA generativa, porque cuando hablamos con ChatGPT parece que nos estamos comunicando con un ser humano, ¿verdad? Sin embargo, estamos muy lejos de ello, de una inteligencia general. La mayoría de esa inteligencia artificial que recibimos es una inteligencia artificial estrecha. Por ejemplo, a nivel de gramática, podemos escribir un informe y hay una herramienta que se llama Grammarly que comprueba si está todo bien escrito. Eso es un nivel experto de una inteligencia artificial limitada. Tenemos AlphaGo también,
que es una herramienta para jugar y que es mejor que los humanos, pero sigue siendo inteligencia artificial reducida. ChatGPT se puede ver como una forma emergente de inteligencia artificial generativa, pero todavía estamos en una fase inicial. Ahora estamos en la tercera primavera de la IA. Es un periodo de desarrollo muy rápido. Hemos tenido 2 inviernos de IA y ahora estamos en la tercera primavera de la IA. Y seguramente llegará el tercer invierno de la IA, antes o después. Eso ocurrirá cuando toda esta emoción por la IA se desvanezca. ¿Y cuál es esa? Es lo que vemos. Hemos visto un gran progreso, un gran, gran progreso que se alimenta de este hype. Y el hype es por la IA generativa, pero eso, es artificial. Y tenemos ese hype porque estamos en las fases iniciales de la IA generativa. ¿En qué consiste esto? Bueno, ya hemos hablado de ChatGPT. Seguramente es la herramienta más conocida de IA generativa. La IA generativa es la capacidad de las máquinas de producir contenido, todo tipo de contenido, no solo texto, sino también imágenes y vídeos. Es la manera en la que está diseñado hoy supone que se requieran grandes cantidades de datos. Muchos de nosotros conocemos ChatGPT, tal vez lo hayamos utilizado, pero también tenemos Copilot, que es un producto de Microsoft. Seguramente lo tenéis en vuestros dispositivos. Y Google, que también tiene una IA generativa que se llama Gemini. La IA generativa se utiliza en muchos campos, la educación, entre muchos otros. Un estudio reciente de Microsoft se fijó en el uso de la IA generativa por parte de profesores y estudiantes. Según este estudio, que es coherente con otros estudios efectuados por el Departamento de Educación de Reino Unido y también de Estados Unidos. Estos estudios muestran que los profesores suelen utilizar la IA generativa para crear material, clases, exámenes. Utilizan esta IA generativa para tener nuevas ideas, para simplificar temas complejos. Los estudiantes la utilizan para resumir información, para empezar con un tema, para conseguir respuestas e información de manera más rápida. Antes confiábamos en Google, pero ahora la IA generativa proporciona mejores respuestas que Google y por lo tanto los profesores y los alumnos aprovechan esta tecnología. Estos son los datos de quienes utilizan. En los países desarrollados, muchos estudiantes y profesores utilizan la IA generativa, pero en los países en desarrollo, como el mío, yo soy de Filipinas, no se utiliza mucho. No se utiliza mucho aquí. No, por lo menos en la educación primaria. Solo los colegios privados más caros, más exclusivos, pueden utilizarla. ¿Cuáles son las grandes preocupaciones sobre el uso de la IA generativa? Una vez más, esto viene del estudio de Microsoft que, bueno, dice más o menos lo mismo que los estudios de los ministerios de Reino Unido y Estados Unidos. Los profesores
bueno, están preocupados por las trampas que se hacen. Sobre todo, el 48% de los profesores está preocupado del plagio y del hecho de que los alumnos presenten los resultados de la IA generativa como resultados propios. Recientemente ha habido productos de IA generativa capaces de citar autores, pero antes no era así, no podían citar sus fuentes. Por lo tanto, los estudiantes no podían saber si estos datos, estos hechos, venían de ciertas fuentes. El 48% de los profesores está preocupado también de que los estudiantes sean dependientes de la IA generativa y el 23% se preocupa por temas de privacidad. Luego hay también cuestiones de falta de políticas, de cuestiones éticas, como también el impacto en la economía humana. Los estudiantes reflejan más o menos las mismas preocupaciones. El 52% de los estudiantes hablan de que se les acuse de plagio. A lo mejor para ellos no están plagiando, no están haciendo trampas, porque bueno, son de una generación de estudiantes de la generación Z, generación alfa, son aquellos que están en la escuela primaria y la generación Z son los que están en la universidad ahora. Y seguramente tengan una visión diferente de su uso del conocimiento. Nosotros, las generaciones mayores, somos de la generación X o de otras. Podemos tener una visión diferente sobre la propiedad intelectual. Los jóvenes ven que, bueno, se sienten libres de tomar prestado de Internet lo que haga falta. Hay una especie de democratización del conocimiento, pero, por supuesto, nos preocupamos también por la propiedad intelectual. El 48% de los estudiantes están preocupados por ser muy dependientes, el 30% se preocupa de la desinformación, el 28% de perder los trabajos y el 23% de la privacidad y la seguridad. ¿Cómo podemos tratar estas preocupaciones? Hay muchísimos estudios, muchísimos informes publicados por muchísimos gobiernos, gobiernos de los países ricos del mundo. Pero bueno, me quedaré con algunos con los que yo puedo trabajar, podemos trabajar, y creo que hay dos aspectos que podemos utilizar para mitigar todas estas preocupaciones. En primer lugar, utilizar y alfabetizar en IA generativa. ¿Qué es? ¿Qué es la IA generativa? ¿Y cómo produce el contenido? Teniendo en cuenta mi conocimiento sobre cómo genera contenido, ¿cómo voy a utilizar el contenido que genera? Eso es la alfabetización en IA generativa, pero es algo muy difícil de explicar, sobre todo si alguien no está alfabetizado en IA generativa. Vamos a pasar a la siguiente idea. Uno de los aspectos que podemos hacer es enseñar, es alfabetizar en IA generativa. El problema es que hay muy pocas personas, muy pocos adultos en la actualidad que tienen esa alfabetización. Muy poca gente entiende cómo la IA generativa genera ese contenido. Para mí es importante tener esa comprensión básica de cómo la IA genera el contenido para poder saber cómo utilizarla correctamente.
Sabemos que la IA generativa requiere muchos datos, es cierto, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo utiliza esos datos para producir contenido nuevo? Uno de los grandes problemas de la IA generativa o de la IA en general es que nuestra tecnología es tan sofisticada actualmente que ya no entendemos cómo genera el conocimiento, cómo resuelve los problemas. Los desarrolladores de los algoritmos que sustentan la IA generativa ya no saben lo que está ocurriendo dentro. Y cuando ya no sabemos qué está ocurriendo, estamos hablando de los desarrolladores aquí. Si los propios desarrolladores no saben lo que está ocurriendo, ¿cómo pueden los usuarios adquirir esa comprensión de cómo funciona la IA generativa? Es un gran problema que se nos plantea. Una de las soluciones que los gobiernos están planteando a las empresas tecnológicas es que la IA debe poder explicarse. Es una de las soluciones para la población, porque ya no podemos ir a ver el algoritmo o explicar lo que ocurre. El algoritmo, los modelos son tan complejos que ya no los podemos entender con una mente humana. Así pues, los gobiernos están pidiendo que los algoritmos deban poder explicarse. Aquí, una vez más, se plantean preguntas. ¿Qué ocurre si las explicaciones no son ciertas? Es un tema muy complejo. Así que creo que el reto es un gran reto el que se nos plantea. ¿Cómo podemos desarrollar esa alfabetización de IA generativa? Tenemos que dar clases. Tenemos que aprender de los expertos en tecnología, de quienes son capaces de traducir ese idioma al idioma de los usuarios. Debemos hacerlo para alfabetizarnos en IA generativa y luego podemos transmitir eso a los jóvenes sobre el uso responsable, el uso no responsable, el abuso de la IA. El segundo aspecto que podemos hacer para mitigar todo esto es enseñar las virtudes, porque hagamos lo que hagamos, la tecnología siempre nos va a superar. Incluso si hacemos lo mejor que podamos y sabemos utilizar la IA, la tecnología ya nos ha superado. Así que, ¿cómo vamos a mantener el paso? ¿Cómo vamos a poder seguir el ritmo? No podemos. No podemos. Va a ser muy difícil seguirle el ritmo. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Tenemos que enseñar a las generaciones más jóvenes cuáles son las virtudes, porque tendrán que tomar las decisiones ellos. Las generaciones mayores ya no saben cómo utilizar esa tecnología. Como decía, la tecnología avanza tan rápido que tenemos que alfabetizarlos y tenemos que enseñarles a tomar las decisiones correctas. Tenemos que enseñarles las virtudes, la prudencia, la justicia, la templanza, etcétera. Debemos enseñarles esas virtudes teológicas para que las decisiones que tomen las tomen con amor, con respeto.
es lo que tenemos que hacer. Es una expresión del amor de Dios por los demás, por mí mismo, por los miembros de mi familia, mis amigos, la sociedad. Podemos alfabetizarlos, podemos intentar alfabetizarlos y podemos enseñarles las virtudes. El tercer reto es que no habrá alfabetización a la IA generativa sin acceso a las TIC. En los países en desarrollo, el problema es el acceso a las apps, a ChatGPT. En los países en desarrollo no disponemos de los dispositivos necesarios para acceder a ellos. La hermana Margaret ha hablado de una de mis defensas, que es utilizar la tecnología para mejorar rápidamente la educación en muchos colegios. En la mayoría de los colegios de mi país no hay dispositivos para los niños, ninguno. No todos los niños tienen libros de texto. El pasado miércoles fui a un colegio y estaban muy contentos porque les habían llegado los libros de texto para este curso. En marzo termina el curso y los libros acababan de llegar. No todos los niños tienen un libro de texto. Los libros de texto, por supuesto, son más baratos que los dispositivos y ni siquiera tenían libros de texto. ¿Cómo van a tener dispositivos? El problema de mi país es más que el acceso a los dispositivos. Es sistémico. Tiene que ver con la desconexión entre la formación de los profesores y las habilidades de aprendizaje. Nos costará una década, perdón, conseguir tener las mismas capacidades. Y mientras tanto, la tecnología sigue evolucionando. ¿Qué hacemos? Hay muchas organizaciones y personas que podrían proporcionar dispositivos. Lo que tenemos que hacer es encontrarlos, conectarlos con los colegios, permitir que los estudiantes utilicen los dispositivos, proporcionar tutores a los estudiantes, porque los profesores no pueden tener 40, 50, 60 alumnos en una clase, porque esa es la situación en mi país y en muchos países en desarrollo. 50, 60 estudiantes en una clase. Necesitamos tutores que vengan de todo el mundo y que tengan esas capacidades y que quieran ser tutores para todos estos estudiantes a través de los dispositivos. ¿Qué hacemos en estos países en desarrollo? ¿Qué debemos hacer para enseñar a los estudiantes a utilizarlo de manera correcta? En primer lugar, necesitamos los dispositivos. No es tan difícil. En segundo lugar, necesitamos tutores, porque sus profesores ya no pueden ayudarles en esto. Necesitamos tutores individuales para estos estudiantes. Hay muchísima gente en el mundo dispuesta a dar estas clases. Hay que darles acceso, hay que hacer que se conozcan online a través de estos dispositivos para que puedan hablar y estos tutores pueden recibir formación para alfabetizar. Pero tenemos que enseñar a estos niños las virtudes.
Los tutores, esperemos, tengan esas virtudes, pero seguramente tendremos que confiar en otras personas para enseñar esas virtudes, porque no siempre es fácil enseñar esas virtudes online. Creo que las virtudes deben captarse y no aprenderse. Bueno, por eso la Salle se habla siempre de acompañar a los estudiantes, acompañar a las personas. Estos retos no son imposibles. Yo creo que el tercero sería el más fácil. El segundo, el siguiente, el primero es el más difícil, la alfabetización, porque es imposible seguir el ritmo. Si les enseñamos a los estudiantes las virtudes y les damos acceso, aprenderán a navegar por el futuro. Acabo de decir que estamos en la tercera primavera de la IA. Tal vez en algunos años, 5 o 10 años, llegará el invierno de la IA. Pero la IA está aquí para quedarse. Y lo bonito de todo esto es que, aunque haya altibajos, el conocimiento que permanece va aumentando. Y eso es lo que va a ocurrir siempre con este ciclo de la IA. Aunque llegue el invierno de la IA, las ideas más importantes van a permanecer. Tal vez sea inevitable el invierno de la IA, pero la IA está aquí para quedarse en este mundo. Y me gustaría terminar con esto, porque esto es lo que tenemos solo en este mundo. La palabra del Señor permanece para siempre. Muchas gracias. Yeah, a lot of information to take Cuánta in. información, And what a good cuánta way of información ending y qué that manera day. más maravillosa de So there terminar, are so many challenges to do with de hablar de todos estos AI is retos here de to la IA. stay. La So IA we está cannot aquí throw it para out of the quedarse. window, but we No need to vamos a find tirarla por la mechanisms ventana. of No, debemos coping up encontrar with mecanismos the AI, para how to use it, eh, and mostly saber cómo teach the utilizarla. young generation the values that they Enseñar need in a order to use los AI jóvenes los valores que rightly and necesitan para effectively. utilizar la Thank IA you de very manera much, correcta y Professor efectiva. Sison. Muchas gracias, profesor And Sison. so we take another Muchas 1 minute gracias. or Bueno, 2 just to otro take in all minuto that. ahora And para I continue escuchar todo urging esto participants, y if you have a question, animo a todos los please participantes a que si just tenéis write it alguna on the chat. pregunta, And la soon we shall be apuntéis en having el chat y muy question and answer pronto session. abriremos la sesión de preguntas y respuestas. And so at this juncture, I would like to pass the next Ahora session me gustaría to darle Yolanda la palabra a Jimenez, Yolanda who will facilitate the question Jiménez, and que va answer. a facilitar la So sesión de preguntas y welcome respuestas. Yolanda to Bienvenida, facilitate, to take us through Yolanda. this session. Bienvenida y gracias por facilitar esta sesión. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Buenos beaucoup días à a Camille, todos. Amparo et Raymond Muchas pour gracias partage a los de tres matière que de nos han réflexion compartido y nos dejan mucha sur materia de l'intelligence reflexión artificielle sobre la et son inteligencia pouvoir artificial transformatif. y su poder de Donc, nous transformación. voici maintenant au temps Ahora de ces questions tenemos et este réponses. tiempo de preguntas y L'occasion donc respuestas pour leur poser des y questions, leur es demander una si ils peuvent ocasión éclairer de certains points hacer que vous n'avez pas compris. preguntas
o pedir aclaraciones de algún punto que no hayamos comprendido, o bien partager vos commentaires, vos simplemente observations. compartir un comentario, una Bien sûr, soyez pas observación. timide, certainement, je n'ai pas No de hay que questions ser sur la chat. tímidos, porque lo que pasa es que no hemos visto Allez-y, preguntas levez en la el main, chat. vos emojis, ou écrivez Pueden directement vos questions sur la chat. levantar la mano Alors, attendez a que través je vois del menú quelques-uns. o bien escribir en el chat. Aydin partage avec nous Aydin un comparte commentaire con qui dit que nosotros un la comentario télévision anglaise en el que dice que la a BBC produit des programmes ha très hecho intéressants programas muy sur interesantes l'intelligence sobre la artificielle, inteligencia comment cette intelligence artificial artificielle marche. y cómo Merci, funciona. Aydin, de Muchísimas partager gracias, ces Aydin. programmes. Donc, j'imagine qu'on peut les trouver en ligne. Imagino que los podemos encontrar en el sitio de la Nous BBC. avons aussi quelqu'un de l'Institut Mater Tenemos a alguien del qui pose la Instituto Mater question. que hace la pregunta que yo La traduzco en question est posée francés, en espagnol. que está en Quelles español. sont ¿Cuáles son les las applications? aplicaciones, algunas aplicaciones Son algunas aplicaciones que nos recomiendan para el uso en... Ok, donc j'imagine que c'est un enseignant que nos qui recomiendan para el uso en instituciones educativas? Imagino que es alguna profesora o entonces ella nos pregunta cuáles son algunas aplicaciones que nos recomiendan para el uso en instituciones educativas con respecto a la inteligencia artificial. ¿Hay alguien que desea responder a esta pregunta? Quelles applications pourrait-on recommander à ¿Cuáles l'enseignant son algunas aplicaciones que nos recomiendan para el uso en instituciones educativas? leur école? Amparo, Raymond, Amparo, Caio. Raymond, Caio. Yes, I think they can use generative Sí, AI creo que apps pueden such utilizar as the apps ones that you de mentioned. So I'll open them on the IA chat generativa como las que hemos ChatGPT, dicho. for Puedo example, ponerlas en el or chat, en Gemini, chat GPT, Gemini are generative AI apps. o cualquier otra app So de IA a lot of generativa. teachers and students Muchos profesores y estudiantes en países desarrollados utilizan estas apps para conseguir una mayor productividad. Creo que Amparo también ha mencionado que es muy importante que las escuelas tengan políticas para el uso de la IA y que incluyan la IA generativa, porque sin esas políticas el uso seguramente no sea tan eficaz. Merci Raymond. J'espère que la réponse est Gracias, satisfaisante. Raymond. Yo espero que la respuesta haya sido satisfactoria. Amparo veut rajouter quelque chose? Ah, Yes. je te laisse. ¿Quieres agregar? In English? Can I add that in English, Yolanda? Yeah. Yes. Voy a añadir. Yeah. So to complement what Sí, un poco por completar lo que decía Raymond, hay que diferenciar enseñar para IA, enseñar por IA y con IA. Sí. Creo que son, que para estas tres capas hay aplicaciones diferentes. Por ejemplo, cuando enseñamos con IA, hay herramientas como Handmigo. Es una manera de interactuar con los estudiantes para que razonen, para que piensen. Una vez más, depende de si queremos hacer un examen, si queremos hacer vídeos. Para eso tenemos apps como Synthesia
que es bastante interesante. Y si queremos, como profesor, tenemos opciones para GPT que nos desarrolla exámenes o que simplifica ideas complejas y hace preguntas comprensibles para los estudiantes. DFID es una herramienta similar que permite a los profesores tomar un texto y adaptarla a distintos niveles. Todo esto depende de dónde estemos, por supuesto, porque, y una vez más, quiero insistir aquí, son necesarias pautas y políticas éticas de vuestra parte, porque sois profesores y tenéis que hablar de todo eso, hablar de la privacidad. Todas estas aplicaciones, a veces hay algunas que son gratis, otras para las que hay que pagar, y es otro de los retos a los que nos enfrentamos. Sí, Merci quería solo decir Amparo esto. pour avoir rajouté quelques Gracias, noms Amparo, dont por Raymond haber a parlé. agregado Et je otros pense qu'on a quelques nombres noms y d'applications explicaciones de sur aplicaciones la chat. Ils les ont écrites. y también lo han escrito en passe à el une autre chat. question, parce que pas mal de questions Voy a pasar a otras preguntas demandent porque plus ou moins où trouver hay otras l'information, quelle cues- application preguntas utiliser. también que Une autre dicen dónde question qui est encontrar la intéressante, información celle sobre de estas Oscar aplicaciones. Farfan, Hay qui otra demande à pregunta partir de que quel âge dice les enfants a partir de qué edad peuvent-ils être initiés à los l'intelligence niños pueden artificielle à ser l'école. recibir una introducción a la Est-ce qu'il y inteligencia en a artificial en la limite escuela. de début Hay una pour edad límite para comenzar, approcher les enfants à para l'intelligence artificielle? acercarse a la Quelqu'un est inteligencia intéressé artificial. par la question? Hay alguien que If it pregunta, starts early, tienen Muy que pronto, comenzar muy pronto. temprano, Los porque los niños niños utilizan usan los dispositivos dispositivos muy temprano en sus pronto ya en sus vidas vidas. Y ahí y debería empezar la en ese alfabetización. momento, en cuanto empiezan a aprender, hay que enseñarles a Y usar eso significa que los padres la inteligencia artificial, lo cual desempeñan quiere decir también un que los papel padres crucial también en esta tienen un rol alfabetización. No importante, podemos esperar que porque los no podemos profesores lo esperar hagan que sean todo. los Los padres profesores. deben Los entender. padres también tienen que En una aprender. de las En preguntas una de las había una pregunta preguntas sobre había la algo seguridad, sobre la seguridad, que supongo que que está relacionada con la supongo que está en privacidad. relación Mi a respuesta es, la confidencialidad. En todas estas todas apps de estas IA aplicaciones recopilan datos, recogen todas datos. ellas. Y la La pregunta pregunta es, ahora es, what will you provide the app with? Which data are you about you? ¿qué are you willing datos to provide sobre mí quiero All proporcionar students a must la know app? Todos that los when they estudiantes use deben any of saber these que AI cuando apps, utilizan cualquiera their de apps estas are apps de gathering IA, data about them. estas apps They recopilan just have to datos be sobre aware. ellos. Deben saberlo, Yeah, so this deben awareness, saberlo. this has to be Esta taught very early. concienciación debe introducirse desde el Children as young as principio. 3 or 4 who start using Cuando tienen apps, 3, whatever 4 apps años, that los use AI, niños van they a must be utilizar aware apps que that tienen someone is IA watching. y tienen que The saber que AI alguien les is está gathering observando. data. La IA está They have to recopilando know this. datos. Lo tienen que And, saber. with the help of their parents, Y they con need to know ayuda de what sus to padres give and deben what not to saber give the qué dar app. y qué no dar a esa app de IA. Merci Raymond. Est-ce que Amparo ou Caio aimerait rajouter quelque chose à la réponse de Raymond sur l'âge et la sécurité ¿Desean agregar algo de l'intelligence sobre la artificielle? edad y la seguridad? Probably not just on the security, which I already Sí, mentioned that on the privacy como that decía, I extensively mentioned that. I would bueno, no like solo to en temas de respond seguridad, to complement something creo related que to the children when dealing with hay que technology, aportar which I complementos totally a agree los on niños y
Y bueno, estoy de acuerdo totalmente con Raymond. Utilizan estas apps desde muy pronto, sobre todo en los países desarrollados. Ahora hablo como madre de 3 niños, y creo que el equilibrio entre el uso de la tecnología y las actividades como madre, como profesora, para que los niños reflexionen, desarrollen el pensamiento crítico, la creatividad, todo eso es crucial. Como profesores, sabéis que esas habilidades blandas son cruciales. Yo como madre sé que a mis hijos les puedo dar los dispositivos, pero es muy importante que mis hijos sean lo suficientemente creativos para saber utilizar esa tecnología. Tenemos una gran responsabilidad como madre, como instituciones, como profesores, para conseguir ese Merci equilibrio. Amparo d'avoir intégré. Caio aimerait rajouter quelque chose Gracias. peut-être? Cayo, ¿quieres agregar algo? Il me semble. Non. Donc, on a bien compris que l'intelligence Entonces, artificielle comprendimos que la doit être inteligencia utilisée dès artificial le plus jeune tiene que âge, ser usada mais desde sans temprano, l'utiliser et pero avoir un con bon équilibre entre un l'utilisation buen equilibrio entre la utilización, la et l'activité qui sensibilización stimule la y las créativité actividades que d'enfants dès le plus jeune estimulan âge. la creatividad Je de los n'aimerais niños pas muy aller pequeños. au-delà des temps et j'aimerais No respecter le quiero temps. Je ne pasarme vois plus del d'autres tiempo, questions sur la no chat. veo otras preguntas Donc, sobre la si quelqu'un chat. voudrait lever sa main, O bien, si il nous alguien reste desea 8 levantar la minutes mano, tenemos unos et je 8 crois minutos qu'on doit y passer creo la parole que à quizás Maki tenemos qui que va nous pasar faire la un palabra a résumé Maki, que va a de ce hacernos thème una de questions síntesis qui bouillit dans sobre notre quotidien, estos temas nettoyage que avec les eh, ordinateurs, están comme je dis presentes faire, en nuestra vida cotidiana, et desde la aussi limpieza, los aspiradores, pour des étudiants. a la generación de Donc, contenido para los je laisse estudiantes. la place à Y por Maki eso ou à dejo Margaret la palabra a et Maki je o a vous Margaret remercie de vos y questions les qui agradezco ont de las ultérieurement preguntas que enfanté han cette intelligence artificielle. ampliado Merci beaucoup. Merci Margaret. nuestro conocimiento de la inteligencia artificial. Muchas gracias, Margaret. Y Maki. By the way of, thank you very much, Yolanda, Eh, for leading us in Muchas this gracias, session of Yolanda, Q&A. por dirigir For esta questions that are sesión not de answered, we preguntas. encourage participants to contact any Si los speaker that participantes can tienen respond alguna to pregunta that. más, You have their pueden emails in hacer the chat. las And preguntas for the por email. synthesis, Y la the síntesis, synthesizer is bueno, vamos a Maki tener Saito, a a graduate Maki. of the Sacred Heart Schools in both Maki, Japan and que the ha US. trabajado en colegios del Maki Sagrado is an Corazón, tanto en Japón expert como en in Estados Unidos. social Maki marketing, es experta SDGs, en management, marketing and social, education. So welcome, gestión, Maki, educación. Muy to bienvenida, give Maki, us a very short para synthesis esta before síntesis the speakers can give us antes a de que thought los for us to leave with, oradores a takeaway nos that we'll puedan have dar from esa this frase session. con la que Thank you, irnos de Maki. esta Welcome. sesión. Muchas gracias, Maki. Thank you, Margaret. Hello, Gracias. everyone. Thank Hola, you hola for a the todos. insightful speeches. Muchas My role gracias now por is to bring todos together the estos ideas discursos. presented by Mi our rol speakers ahora and es how they juntar contribute todas to the estas larger ideas narrative para ver of cómo pueden transformation. contribuir a la narrativa de la Ultimately, transformación. my goal is to Mi inspire objetivo, action además, from all of es you. inspirar acción en Let me todos start with vosotros. a question. Voy a empezar con una What are the pregunta. transformative moments in ¿Cuáles history son los momentos transformativos that de la leap from historia candle to que electricity, nos the llevaron de shift la vela from a la horses electricidad, to de los cars, caballos a los, or a los evolution coches? from fax La machine evolución to smartphones? del fax a los These smartphones. moments were not Estos just momentos advancements. no solo fueron They avances, redefined what humanity redefinieron could achieve. lo que podía They alcanzar la humanidad. unlocked new ways to connect, Desbloquearon create, nuevas and maneras de thrive.
crear, conducir y After hearing conectarnos. Dr. Raymond's speech, I Tras feel like escuchar al Dr. Raymond, springing into the world of AI. creo que After vivo en all, esa we are in the primavera de la spring IA, of porque AI, todos estamos a en esta season primavera of de la growth IA, and renewal, una where new temporada de possibilities are crecimiento y renovación, emerging. donde emergen nuevas posibilidades. AI is La no IA longer just a tool, as ya no Cayo es said. una herramienta, It is como decía becoming a Cayo, human partner, es un amplifying our socio ability to de la innovate humanidad and para solve problems amplificar la faster. habilidad y de resolver problemas However, más rápido. with this Sin embargo, transformation comes con great esta responsibility. transformación llega también una gran Maria's thoughtful, responsabilidad. ethical consideration María of ha AI hablado de reminds las us consideraciones how we éticas que form nos this recuerdan partnership will determine que whether esta it asociación continues sustainable progress debe or leads to determinar unintended eh, consequences. cómo hablamos del This progreso transformation sostenible y should be conducimos a should not consecuencias. be about technological advancement. Todo esto no It es must solo be una about cuestión de making thoughtful avances choices to shape tecnológicos, a sino de tomar responsible and decisiones inclusive future. para crear un As futuro más students and responsable e educators, inclusivo. Como the estudiantes y message is clear. educadores, el mensaje queda claro. Change is not a El threat. cambio It's a no es una gateway amenaza, to growth, es una creativity, puerta hacia and el resilience. crecimiento, la creatividad y la Transformation is resiliencia. inevitable, La and how we transformación choose es to respond inevitable will y determine nuestra our manera future de success. responder This is your determinará el moment to éxito embrace futuro. the Este spring es of vuestro AI. momento de abrazar Let la curiosity guide you as you explore new primavera de la possibilities. IA. Seamos Let creativos al explorar adaptability nuevas empower you as you posibilidades. navigate Dejémonos change, empoderar and let en la creativity navegación inspire to y use dejemos que AI la not creatividad just to nos do inspire more, para utilizar la but to IA, do better no solo para for hacer más, yourselves, sino para hacerlo your mejor, community, and the con world. vosotras, con la comunidad y So con el as we mundo. leave this conference, Ahora let's make terminamos esta one conferencia commitment. y vamos a We will not just comprometernos en use algo. AI to be faster or No smarter. utilizaremos la IA para We ser will más use rápidos it o to be más listos, better. sino para ser Better mejores. learners, better thinkers, Mejores and aprendices, better mejores collaborators. pensadores y mejores Because in the colaboradores. end, the Porque al greatest final, transformation del- isn't just in la mayor technology. transformación no es It's solo una cuestión de within tecnología, ourselves. es And if en that nosotros doesn't work, mismos. Y si remember no this. funciona, When recordad, life gives you lemons, use AI to si write a better la lemonade recipe. vida nos da Thank limones, you. utilicemos la IA para hacer una mejor limonada. Gracias. Wonderful synthesis. Qué And maravilla this brings esta us to síntesis. our Y esto speakers. Do you have nos any conduce word al to final. No leave sé si us nuestros with? oradores A takeaway that tienen we can un go with, just the mensaje con one el que word nos or one podamos phrase or ir de one aquí, sentence una out of all frase, this. una palabra para terminar. Anyone is free to start. Quien quiera empezar. I would like to start. Me gustaría empezar. Being a computer scientist, and I'm also involved Soy in developing informático models y también desarrollo modelos generative AI. para IA generativa. I know that, as Y I said a while ago, it como will decía, outstrip our sé capabilities. que está So in por the end, encima de we are nuestras left with capacidades the todo esto. virtues. Así que lo The que nos virtues quedamos are es con las what are virtudes. going to keep us Las safe. virtudes son las que nos darán seguridad. Gracias. Margaret, you're on mute. Yeah, Margaret? See? Yeah, just to finish saying that Sí, as you para mentioned terminar, before, AI is como here decía, to stay. So la IA está aquí para quedarse, better to understand así what que is this about, entender what it mejor means for us, de qué what it va means todo for future esto, qué generations, significa as para soon as nosotros, para las possible better generaciones than futuras, later. lo antes But posible especially será lo más for that positivo. important balance that Sobre I todo like para conseguir el to mejor insist, the equilibrio, balance between ese technology equilibrio and the entre la balance between tecnología, those
y esas habilidades que debemos reforzar para desarrollar la tecnología para las futuras generaciones, para esos estudiantes a los que acompañáis en el mundo hoy. Or sentence? Okay. Okay, so, yes. マキさん、通訳お願いしていいですか？はい、これ最後の締めのお言葉ですよね。そうです。はい。今日はどうもありがとうございました。皆様は教育者でいらっしゃると思うんですが、私はビジネスの世界マーケッターとして仕事をしています。ビジ Thank ネ you スの世 for 界での、ちょっと待ってください。ちょっとずつよろしく。Thank you for your time today. Gracias por Most vuestro of you are tiempo hoy. educators, I La believe, mayoría but I work as sois a business person, profesores. as a Yo marketer. soy empresaria. Trabajo en marketing. で今日お話ししたのは、ビジネスの世界での AI の使われ方、ビジネスや行政での AI の活用の仕方、で、そちらでの使い方と教育での使い方は、私は本当に両方行き来できると思っています。で、それで今日お話をさせていただきました。皆様にそのことを分かっていただければ、大変嬉しいです。I'd like to end my speech with the Me hope that gustaría terminar AI is con la able to esperanza de apply que to la business, IA se puede governance, and aplicar also in a los education. negocios y también a la educación. Thank you very much, Gracias. Caio. Muchísimas gracias, And Cayo. now we come, Ahora we have come to the end of this event. llegamos al Thank you final all de for este very evento. fruitful listening. Muchísimas gracias Thank por you todo to lo que all habéis our compartido. incredible speakers Gracias a for nuestros sharing oradores expertise, por knowledge, compartir la passion. experiencia, We la have really been pasión, el moved. And conocimiento. La thanks verdad to es que nos the habéis emocionado. participants for Gracias attending, a todos los for your participantes questions por and estar comments, aquí, por las which have preguntas, really enriched los the comentarios webinar que session. han enriquecido Our este next webinario. webinar, Nuestro próximo marking webinario International Day of Education is del Día next year. So Internacional please stay de tuned la to Educación the será el next webinar próximo and send año. suggestions Así about que the topics preparaos y we would preparad like to have sugerencias next también, year. si queréis, And para el año I que ask viene. Florence to replay for us Florence, that video as we puedes say volver a bye, poner este and may vídeo que God hemos visto al bless each principio. one of us. Que Dios And os thank bendiga you a so todos much. y a todas y Let's muchísimas keep in gracias. touch through the Seguimos en contacto emails. por email.